noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Bueno. Bueno. ¿Cómo va? Hola, Hola, George. Jorge. Hola, Alberto, ¿cómo andas? ¿Qué onda? Jorge, Hola, Jorge. Lucha. Bien, ¿qué onda vos? Estaba escuchando lo de Friedman, está muy bien lo que plantea. Es interesante. Por lo menos para saberlo, ¿no? Sí, hoy hablábamos, discutíamos entre nosotros. Igual te digo, me tiene un poco podrido el tema de discutir todo esto, pero bueno. No, en serio, pero a nivel humano, no periodístico, porque entiendo que periodísticamente hay que seguir hablándolo, ¿viste? No nos queda No hay otra. alternativa, sí. Pero, no, a ver, ¿se puede tener un gobierno que como única política tenga una política sanitaria? No. Bueno, has caído en mis redes. Es que no, es cierto. Porque, a ver, yo pensaba, reducido a un ejemplo de la vida cotidiana, bien cercano a todos. Si fuera por los médicos, uno tendría que tener tanto de presión, tanto de colesterol, tanto de esto, tanto del otro. Nunca pasa eso. Claro. O sea, uno trata de tenerlo, pero eso que sería el hombre ideal, el hombre cuya biología y cuya física es perfecta, no existe, es el hombre ideal de los médicos. En ese sentido, la política, que el gobierno tenga como única política una política sanitaria, me parece que es un error, porque podría tener como una de sus políticas la sanitaria, pero no como la única. Claro, obviamente. Yo vengo hablando de eso hace unos cuantos días, ¿sí? Sí, igual yo lo digo más lindo que vos. Ay, sí, vos todo mejor que yo, está claro. Qué Te boludo, salió no. hermoso, Jorge. ¿Viste? No, pero... No, en serio, porque lo hablábamos, por ejemplo, con Julito López con el tema de la tecnología. Es cierto, en una empresa la tecnología es importante. Puede ser incluso muy importante. Pero las decisiones las toma el CEO, y el CEO no sabe un carajo de tecnología. O sea, sabe de dirigir, ¿me entendés? O sea, sabe un poco de todo y evalúa. Bueno, lo que está pasando, me parece, con el gobierno, es que el gobierno se sometió y sigue sometido, porque en un momento creo que era necesario, al comienzo era necesario, pero sigue sometido a que su única política sea la sanitaria. No sé vos, Alberto, que sos, vos cómo lo ves. Yo lo hablé varias veces con las autoridades máximas, la necesidad de una política de comunicación. No insistí con la política económica porque, bueno, no es mi campo, pero sí, claramente son necesarias las tres políticas, una económica, una de comunicación y una de manejo del virus. Si se maneja solamente desde el punto de vista de la salud, un fracaso. Yo tuve la oportunidad, cuando estaba en el sector de alimentación hace un par de años, en el que Sí, de acuerdo, sí. Absolutamente nada. Yo entré pensando en el curso de nutrición, después me dijeron, negro, salvo 2 provincias, el resto de las provincias argentinas, entre los 3 primeros formas de recaudar ingresos es a través de los alimentos, así que empecé a poner la otra mirada, cosa que aprendí en 2 semanas, ¿no? Claro. Con la mirada de la salud solamente no vas a ningún lado de la alimentación. Tenés que ver cuál es la repercusión que tiene cada una de las medidas que vas a tomar. No, y ahí lo que, Marcelo, a mí lo que me parece, nada, hablando en base a alguna información que uno recoge con distintas fuentes del gobierno y tal, es que no hay mucha política de otra cosa. O sea, lo que yo veo, por ejemplo, que Guzmán está emperrado en lograr que la gente ahorre en pesos. Que está muy bien, pero eso no es para este momento, me parece. O sea, como están hoy las cosas, vos no podés querer cruzar la cordillera. O sea, guardar el caballo blanco para otro momento y lograr que las cosas se modifiquen de otra manera. No te propongas hoy cambiar una cultura que tiene 50 años, digamos. Pero volviendo, perdón, Jorge, buen día, volviendo a la política sanitaria, también la política sanitaria es que la gente no se muera de depresión, de desempleo, de pobreza. Por supuesto, ahí se mezclan las dos también, cosas. Vos fijate que lo recordábamos con el doctor Cormillot, nada menos que Ramón Carrillo, que fue el ministro de Salud de Perón, el padre del sanitarismo en la Argentina. Ramón Carrillo decía que ante las enfermedades que genera la pobreza
la exclusión. desnutrición, el hacinamiento. Bueno, él estaba con el tema del Chagas en ese momento, ¿no? También, claro. Exactamente, decía, los microbios son una enfermedad menor frente a ese... Él lo decía Son una por causa otra menor cosa, frente a todo eso, sí. pero lo Sí, decía sí. Carrillo, no La no tuberculosis Milton también, Friedman, o sea, digamos. la tuberculosis, la sífilis. Sí, sí, sí. Mirá, yo Entonces, te decía como me lo- parece que claramente la política sanitaria también es abrir las cuarentenas. Eso Si también no le das forma la, parte si no de le la das la- política la mirada sanitaria. social, tenés mucho riesgo de quedarte afuera, ¿no? El tema a mí me parece que es, o sea, la síntesis sería, ¿puede el gobierno tener como única política una política sanitaria? No. ¿Tiene que tenerla como otra de sus políticas, como una parte de su política? Sí, claro. Hay Pero un- me parece, Jorge, que un error, tal vez un error es pensar que la única política sanitaria es encerrar a todo el mundo. Eso no es la única política sanitaria. La política sanitaria es saber encerrar y saber liberar. Es decir, un médico te pone un yeso, pero también el médico es el que te saca el Está yeso. bien, lo que pasa es que si vos lo tenés como única política, ahí te tendés a la exageración siempre. De acuerdo, pero Mira, por eso Es como digo, que, por eso yo doy el ejemplo de lo que nos pasa en el cuerpo a nosotros. Cuando el médico te dice, no, tenés tanto colesterol, tanto de presión, tanto de esto, tanto del otro. Y a veces podés y otras veces no se puede. hay muchos médicos también, ¿no? Hay médicos que son más de encerrar, hay otros médicos que tienen Sí, una sí, mirada también, más también, amplia. también. Hay distintos criterios. Hay claro. muchos médicos, claro. Pues fíjate que me parece que bueno, hay una frase muy interesante que dijo hace un par de días este tipo tan interesante llamado Andrés Malamud, Sí, claro, el que es está en Lisboa, ¿no? Que da clases, sí. profesor en Lisboa. Dijo, una pandemia es un tema demasiado importante para dejarlo en manos solamente de los epidemiólogos. Claro. Lo cual es cierto y por supuesto no es el desmedro de los epidemiólogos ni mucho menos. Pero fíjate lo siguiente razonamiento breve que si tengo tiempo mañana me voy a explayar largamente en mi comentario diciendo que es 1 de mayo. Estamos en presencia de un fenómeno que tiene que ver primero con la naturaleza y en segundo lugar con un sistema de alimentación. Obviamente yo descarto cualquier perspectiva conspirativa respecto a este asunto. Acá hay un sistema de alimentación en China y en algunos países que ha generado no una, sino 4 crisis, el Sí. SARS, el MERS, el ébola y la gripe en México, que tiene que ver con la alimentación, con el hacinamiento. Vos pensás que vos de las 10 ciudades más grandes del mundo en términos de población, solamente una es súper desarrollada, que es Tokio. El resto es México, Manila, ¿no es cierto? Claro. Las ciudades chinas, bueno. Obviamente estos sistemas demográficamente explotados y violatorios de normas de la naturaleza más mínima producen estos inconvenientes a lo largo de la historia. En los últimos 20 años hubo 4, ¿no? La biología está en un debate comprensible, porque esto es nuevo, pero aún no se han puesto de acuerdo en algo tan simple como si el remdesivir funciona o no funciona, ¿no es cierto? Ujú. Ayer los americanos dijeron que es un éxito y hace una semana los chinos dijeron que era un fracaso, ¿no? Entonces, vos fíjate que la biología está debatiendo el tema, le va a tomar su tiempo y en el futuro veremos si la respuesta que el mundo le dio a esta situación ha sido la respuesta apropiada o no ha sido la respuesta apropiada. Si vos mirás el comportamiento del virus desde el punto de vista de los mapas, y yo me Sí, tomo te el escuchaba, trabajo- es rarísimo, es es rarísimo. rarísimo. ¿Sabes que yo me pongo a mirar a la mañana? Porque mirar es usar la vista, además del oído y la lengua, es un elemento interesante para adquirir algún nivel de, no te digo de conocimiento, pero por lo menos para tratar de entender un fenómeno. Y si vos mirás el comportamiento del virus desde el punto de vista geográfico, el virus va de este a oeste y bien por el norte, ¿no es cierto? Tan es así que no llegó a Nápoles. Sí, A claro. ver, Pero no hay, yo creo que es un error verlo así, porque no hay una lógica del virus. no hay una lógica. Entonces vos fíjate un caso, por ejemplo, ¿cuál es el país que viene a la izquierda inmediatamente después del norte de Italia? Es decir, Lombardía, Milán, Sí. el Piamonte, Mónaco. Mónaco, claro. Muy bien, Sí. Mónaco 98 casos, 4 muertos. Y queda a 25 minutos de Milán. Entonces, en Grecia... No hay una lógica, es azaroso no hay- el virus. no hay una lógica. Si vos decías... Guayaquil y Quito, Guayaquil y Quito. Bueno, ok. El caso más raro de todos, ¿sabes cuál es? Mirando el mapa, ¿Cuál? Chile, porque es el lugar mucho más afectado que Argentina, que está más al sur, ¿no es cierto? Argentina se parece mucho en su comportamiento aparentemente a Sudáfrica, que si agarrás una Que está a la regla, misma altura. está a la Sí. misma altura, ¿no es cierto? Entonces,
Por el momento, el virus se ha comportado desde el punto de vista geográfico de ese modo, de este a oeste y por el norte de Europa y bajando hacia algunos lugares, en algunos casos inexplicable. El caso de Ecuador, yo entiendo que por su conexión estrecha con España, y colapsado como Sí, consecuencia. pero recién, perdóname, Marcelo, te decía hace un rato Dillon que la trazabilidad en Francia parece que está equivocada. Exactamente. Y que llegó de otro lugar que no se sabe cuál es. Exactamente. Bueno, Hay tres mientras- virus, sí. hay dos que se generaron en Wuhan, y después el A y el B, y después está el C que deriva del B. Ese fue el C, ese que fue a Europa, vía Singapur, y el B, ese que vino a América y Oceanía. Ahora, mientras tanto, mientras Son tres examinamos, tipos distintos. mientras examinamos la naturaleza, mientras la biología debate qué es lo que tenemos enfrente, y mientras el virus se comporta de una manera bastante Errática. alejada de la lógica de que uno pondría, porque decir, mirá, Sí. después de Milán, yo dije, chau Roma, fue lo que yo dije, los romanos se van a Y morir sí, todos. claro. Y bueno, toda la provincia del Lacio, que es además bastante más grande que Roma, no sé si pasó los 6.000 casos. Ujú. Y toda la provincia de Campaña tiene 4.000, y adentro de esa provincia está Nápoles, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién sabe cómo se comporta esto y bajo qué parámetros, formatos y criterios que están vinculados a la naturaleza, a la biología y vaya uno a saber a qué otro elemento? Después vamos a ver seguramente a partir de esto algunos cambios más o menos rápidos. Hay todas unas tesis muy interesantes. Yo encontré un tipo, viste que como uno tiene un poco más de tiempo, se llama Richard Haass, con doble A y doble S. Richard Haass fue durante años el presidente del Council of Foreign Affairs, es decir, el jefe de los diplomáticos norteamericanos, tipo de partido republicano, pero sensato, ¿no? Que sugiere que esto es un acelerador de la historia, que no cambia nada, solo que acelera lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que los procesos en curso se van a acelerar, los buenos y los malos, ¿no es cierto? Las tendencias al nacionalismo extremo, los problemas migratorios, la desglobalización, bueno, una serie de procesos, digamos, inapropiados, se van a, y también, evidentemente, algunos buenos, como por ejemplo, una tendencia al home office, para quien pueda hacerlo, por supuesto, si vos trabajás en una IPF, Sí, obvio, no tenés manera. Y probablemente si seguís algunos urbanistas italianos, que son tipos que saben, alguna tendencia seguramente que la vamos a registrar en lo que hoy en día el mundo se llama la movilidad, ¿no es cierto? Cómo la gente se mueve en lugares superpoblados. En una ciudad. Ujú. Eso va a tener que cambiar, ¿no es cierto? Porque obviamente hoy en día si vos encontrás un lugar donde la gente se contagia es en el subte, en el colectivo o en el tren. Y esta mañana, de hecho, mientras hacemos cuarentena, Mercedes nos contaba que el Sarmiento era un caos de personas y de mosquitos, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, en el mientras tanto, los países han aplicado diversos formatos de confinamiento. Hemos llegado a tener en un punto 3.900 millones de personas bajo confinamiento. Ahora debe ser menos, obviamente, pero llegamos a tener prácticamente la mitad del mundo en cuarentena. Y en el mientras tanto, las opiniones más interesantes que hemos visto en los últimos tiempos sobre este tema, yo cité 3 casos: Bill Gates, Angela Merkel y el doctor Fauci, ¿no es cierto? Y te puedo citar unas cuantas más que he encontrado estos días que sugieren que esto ha llegado para quedarse, que así es la naturaleza, ¿no es cierto? Y que esta derivación de la naturaleza es así, ¿no es cierto? Y que lamentablemente es el resultado de lo que hemos hecho con el mundo. Dice el doctor tan genial que se llama Snowden, que las pandemias son un reflejo de la humanidad, ¿no es cierto? Y son el resultado de lo que hacemos con el mundo. Y yo estoy de acuerdo con conectar esto con el tema de... a ver, no he visto yo, desde que hago periodismo, un tema más conectado al medio ambiente que este. Es cierto, sí, claro. Mucho más que la capa de ozono. Sí, sí. A ver, es una cosa directa, ¿no es cierto? Esto es un problema medioambiental clarísimo, ¿no es cierto? Resultado de la convivencia inapropiada de las personas con los animales vivos. Pasó con el MERS en Arabia Saudita, pasó con los 2 SARS que hemos tenido y pasó con el ébola en Guinea. Si estamos claros que hay una convivencia inapropiada del hombre con el medio ambiente. Chao, es así. De eso derivan muchos problemas: el aire, la capa de ozono, mongo, los virus, ¿no es cierto? En el caso de si vos te vas para atrás
y te vas a encontrar, por ejemplo, la peste negra, por ejemplo, bueno, también era el comercio con China, ¿no es cierto? Las pulgas venían y los bichos venían infectados por las ratas de las pieles que venían de China. La misma historia 700 años después, solo que agravada por los vuelos, por la globalización, por la superpoblación, y porque hoy en día un tipo se contagia en Hong Kong o en Cantón y a la tarde contagió a 7 milaneses porque tomó un avión, ¿no es cierto? Entonces el mundo le ha dado a esto una respuesta que es la cuarentena generalizada, ¿no es cierto? Que está fulminando la economía mundial, ¿no es cierto? Con independencia de los números que estarán sujetos a una discusión, Estados Unidos perdió 26 millones de empleos. Eso es 3 veces. Increíble, es increíble. 3 veces toda la población económicamente activa de la Argentina. Sí, claro. ¿Entendés ese número, lo que es? Sí, es increíble. Son 25 Y cuando, millones de perdón, tipos en la calle. Marcelo, cuando hace nada tenía el índice más bajo de desempleo, que era lo que se decía, obviamente. que estimulaba la reelección de Trump, ¿no? Está ocurriendo un fenómeno económico que nunca hemos visto y que va a ser de muy difícil recuperación, que es la desaparición de una cosa llamada cliente. Entonces, hemos visto crisis bursátiles, crisis financieras, crisis de sectores, la crisis del petróleo, países en default. Ahora, nunca habíamos visto de modo tan fulminante y a escala global la desaparición de un sujeto que se llama cliente. A ver, explícame por qué la desaparición del cliente. Porque la gente no compra nada de pánico. Porque no hay ánimo de compra, digamos, que es lo que más va a tardar en restablecerse, aun Suponete cuando que se abra. Por algún milagro, entonces mañana viene Alberto Fernández y dice, acá se pasó todo, levantamos la cuarentena. ¿Vos te comprás un auto? Ni loco. No. Si no sabés si vas a tener laburo la semana que viene. No, y hay sectores que en la nueva normalidad van a tener dificultades. La nueva normalidad, ¿cómo va a funcionar para el turismo? ¿Cómo va a funcionar para restaurantes, bares, discotecas? Ujú. El turismo deja 500 espectáculos? millones de tipos en la calle. Claro. Ayer apareció una noticia súper divertida, digamos, en este contexto, de la provincia, no sé cómo se llama, estado, provincia de Sicilia, ¿no es cierto? Que te proponían para ir en el mes de octubre próximo, ellos te pagan 1/3 del vuelo y la mitad del hotel. Para que usted tenga conciencia de lo que está pasando con una actividad que debe ser la actividad que más empleo tiene en el mundo, que es el turismo. Restaurantes, bares, aviones, aerolíneas, aeropuertos, negocios, locales. Son 500 O sea, millones de tipos. alquileres de autos, servicios de toda Alquileres de naturaleza. autos, el Airbnb, todos los negocios de oficinas, estos, ¿cómo se llaman los? El WeWork. Sí, los WeWork. Un desastre total, ¿no es cierto? Bueno, me parece que por eso yo vengo insistiendo que alguna conexión vamos a tener que encontrarle a la pandemia con la cuarentena, porque esto va para largo. Merkel, Fauci, Gates dicen 2 años, ¿entendés? Es más, ayer el propio Fauci anticipó la segunda ola en Estados Unidos. Dijo, bueno, va a ser peor que la primera. Bueno, fenómeno. Busquemos un formato, porque si no el mundo va a ser una catástrofe. Bueno, es lo que está ocurriendo también en el mundo, Marcelo. Vos mencionaste lo de Suecia. En Bélgica se están hablando de burbujas familiares para las cuarentenas, que eventualmente las cuarentenas se puedan desarrollar en 2 o en 3 domicilios. Hay gente que está pensando en cómo pueden volver a trabajar las personas entre 18 y 45 años que están sanas, haciendo turnos para bajar muy fuertemente las dotaciones. 4 días trabajas en la empresa, 10 días trabajas en tu casa. Ahora, igual fíjate que Willy, aún cuando esas soluciones funcionan, Sí. el bajón de la economía persiste. Por supuesto, pero Pero está bien, pero es una manera de recuperarse. No, estoy de acuerdo, Los dólares se cuentan de a uno, Jorge, es decir, en Sí, este sí. caso todo suma Sí, sí. y vos fijate que Chile, Uruguay, Europa, está todo el mundo pensando en cómo ir saliendo respetando esta nueva realidad. Me parece que el problema que estamos teniendo en Argentina es que es como que entramos a una cuarentena sin plan B, sin plan de salida, no se conoce. Tenemos un problema anterior a ese. Sí, que es posiblemente, que claro. lo que todos claro. ponderamos como válido y lo seguimos haciendo, que es la aplicación de la cuarentena preventiva, Claro. genera, obviamente, el hecho de que hoy tenemos 4.000 casos confirmados, en vez de tener 40.000,
Pero obviamente la cuarentena preventiva no tiene final, ¿no es cierto? Porque obviamente vos vas postergando la pandemia de manera infinita. Ujú. Por eso ayer me pareció muy apropiado, que me parece lo dijo un poco en broma, pero pareció interesante, este comentario que hizo el ministro que se llama Goyán, si no me equivoco, mil disculpas sí. si Sí. digo mal De la el nombre. provincia de Buenos Golián, Aires. sí. Golián, El de salud ministro de la Golián, que fue provincia. ministro de Cristina Kirchner y ahora es ministro de Kicillof. Dijo, bueno, así esto nos va a llevar 600 años. ¿Qué pasa, Jorge? No, es que... Ya te deprimió. cierto. No es que me deprimí, lo que pasa es que, a ver, hay también, para hablar un poco de información, hay una pelea interna en el gobierno sobre este punto muy grande con los gobernadores. O sea, y es cierto que es inexplicable que provincias como ponele Catamarca, que no tienen casos, tengan todo cerrado, digamos. Sí, por supuesto, pero por supuesto. No tiene sentido. Mira, digamos. Ahora, hay lo que una pasa es que palabra- ahí está toda la discusión de que los gobernadores no quieren cargar con, viste, que haya ahí muertos o Bueno, poder pero hay decir, una yo palabra cuidé a que los míos, digamos. Friedman la pone en su artículo de esta mañana y yo la agarré, me pareció la palabra clave de la historia que cuenta sobre Suecia, con independencia de que el caso sueco vaya a ser o no un éxito, que está por supuesto todavía por verse, y si los tipos tienen razón o no, porque Suecia es un país especial, son 10 millones de habitantes, no compara con nada, bueno, lo que sea. Pero él pone una palabra fundamental, que es la palabra adaptación, ¿no? Sí, ¿cómo convivir? ¿Cómo convivir con eso? Si no tenemos mucha alternativa, es decir, no tenemos ningún formato, como dice Trump, de caer la guerra a este bicho y exterminarlo como si fuera el general Soleimani. Marcelo, en No hay una manera. guerra contra la naturaleza, gana la naturaleza. Entonces, O sea, el hombre vive en guerra con la naturaleza desde siempre, tratando de dominarla, y hasta ahora lo que ha pasado en toda la historia es que la naturaleza se termina imponiendo. algún Bueno, país... ocurre lo que explicaba el profesor de Pablo, eso ya lo estamos viendo. Naturalmente la gente empieza a saltar la cuarentena. Ayer quiero contarles que, por ejemplo, en la zona de Barrancas de Belgrano, y bueno, ya había un poquito de tráfico en los semáforos. Y sí, claro. Veías cola de autos en los semáforos. Y acá en Palermo también. Porque bueno, es decir, precisamente por eso, porque la gente se va a tener que adaptar con el gobierno o sin el gobierno. Este es el punto, y por supuesto es mucho peor si no se organiza la Lo que pasa es que salida de la cuarentena. Estamos también es cierto que lo que dice Larreta o lo que dicen en la provincia de Buenos Aires es verdad. Están creciendo los casos. ¿Y sí? Digamos, Claro. y ayer yo hablaba de una cifra cualquiera, digo, va a haber los 200 muertos, digamos. Pero Jorge, contagiarse Va a pasar, no es morirse. Los casos van a tener que yo te hablo subir. yo te hablo de morirse. Puede pasar. Lo que pasa es que, bueno, hay que estar preparados para que una cosa así pase, digamos. Sí, bueno, hay que haber que adaptarse, porque Jorge, si nos claro. adaptamos... a ver, siendo que es evidente que vamos a tener que adaptarnos, siendo que es evidente que vamos a tener que adaptarnos, más vale que nos adaptemos con un plan. Claro. Porque si no, vamos a tener que adaptar cada uno por sus propios medios y eso va a ser un caos. Y no estoy viendo al momento ningún país que haya adoptado una política de adaptación. Sí, ¿sabés quién? Que yo ayer hablaba con Suecia, Javier ponele. Cerca, ese escritor español, España. Claro, España- están empezando, todos están España, empezando, pero Marcelo. España Claro. hizo una política de justamente lo que vos decís. Y Pedro Sánchez habla, lo decía recién Willy, no sé si es porque hacía referencia a él, de la nueva normalidad. digamos. Exacto. Y Claro. los tipos España plantea, en junio se libera todo y se termina esta historia, y están planteando los 3 pasos que llegan hasta junio. Sí, Ayer claro. en la edición del País aparecían como gráfico los 3 pasos, es una cosa que ya los tipos lo decidieron, digamos. Sí, señor. Bueno, así que me parece que tenemos que pensar en adaptación. Y la adaptación tiene como componente fundamental algo que el propio presidente Fernández mencionó el sábado, que es la responsabilidad individual. O sea, no hay adaptación por decreto a la fuerza No, con la policía, lógico, no hay forma, ¿entendés? Entonces me parece que todos, en la medida de lo posible, tenemos que adaptarnos a un comportamiento individual ajustado a esta circunstancia. La distancia social, el barbijo, lavarte las manos, el alcohol, el gel, buscar otro modo de transportarte, usar la bici, no sé,
buscar formatos, ¿no es cierto?, nuevos. Y cuidar a los vulnerables, hay que vulnerable, cuidar, hay bueno. que seguir cuidando, obviamente, Claro, para que esa- no te estalle el sistema sanitario. Eso esa hay que no es seguir una haciéndolo. tarea, esa no es una tarea de los epidemiólogos, ¿no? Ujú. Que están en esta tarea, ¿no es cierto?, la de investigar el asunto desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de la transmisibilidad, la contagio, los efectos en la salud. Esta es una tarea de otras disciplinas, la economía, la ingeniería, el urbanismo, de los sociólogos, de los tipos que saben de cómo funcionan los sistemas, ¿no es cierto? Habrá que usar tecnología y hay que hacerlo rápido, ¿no? Porque obviamente vos pensás, mira, había un modelo esta mañana, con esto si querés cerramos. Bueno, no queremos robar todo el programa, Jorge. Queremos No, ampliar tranquilo, acá. tranquilo, tranquilo. No queremos instalarte todos los temas, Jorge. ¡Qué cara dura! Yo no sé si este paper que yo comenté esta mañana tiene validez o no, pero lo encontré y me pareció interesante, menos para introducirlo. Hay unos tipos en Singapur, unos matemáticos, que empezaron a hacer modelos, ¿no? Entonces establecieron cuánto va a durar la pandemia en cada país, ¿no? En el caso argentino tenemos el recontrapico en julio y una duración hasta octubre. Estamos 1 de mayo mañana. En octubre no queda nadie acá. claro. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Son 6 meses. No, y yo no me voy a pasar de acá a octubre hablando de lo mismo con vos. No, yo No, O sea, por favor. lo que más me preocupa es eso. O sea, yo no me banco, No le no me podemos marcar banco la agenda. tantos pases hablando de lo mismo. Y No. esto va a terminar mal. Es como me dijo Porta y vino el primer día. Esto Va a terminar mal. Sí, Esto acá va a pasó terminar Porta y ya nos Sí. amenazó, Marcelo. mal. ¿Qué Va a dijo terminar Porta? mal. Hizo sac, ¿viste? Como le hizo Moreno a... ¿Quieren que corten? Sí. ¿Quieren que corten? Corte, que nos va a cortar la cabeza ahí. Al cuello, sí. Como le hizo Moreno a Lustó, ¿te acordás? Te mandamos- Sac. Sí, sí, sí. Bueno, acá todos te mandamos un beso. Otro. La noche rompemos.